Queridos hermanos, reciban todos un cordial saludo. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente compartir su palabra. Hoy vamos a continuar el mensaje Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este mensaje está en la semana número 7 de Alimento Diario, que lleva por título Embajador de Cristo. Vimos el viernes el mensaje número 1, donde el Señor nos habló del contexto de la situación actual y luego nos llevó a considerar nuevamente cómo un ministro, como un embajador de Dios debe vivir bajo la restricción de Dios. Hemos visto ya que esta restricción de Dios es una restricción interior, en un sentir interior a través del Espíritu y de la paz de Dios en nosotros, pero también se manifiesta en un sentido externo a través de las circunstancias que vivimos, experiencias. Y también vamos a ver que esa restricción también existe de acuerdo al principio del cuerpo de Cristo. Somos restringidos también por el cuerpo de Cristo. Bueno, estos mensajes, como hemos notado, son bastante densos, pero el Señor nos dé su gracia en esta mañana para compartir esta palabra. Amén. Entonces vamos a continuar algo que debe estar en nosotros, y es un punto que se repite en esta semana, y cuando el Señor nos repite algo es porque es nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Nuestra necesidad es servir bajo la restricción de Dios. Realmente esa es la necesidad de todas las iglesias, es nuestra necesidad. Debemos decir, esa es mi necesidad. Servir bajo la restricción de Dios. Y servir bajo la restricción de Dios es, hermanos, servir en el área que Dios nos ha demarcado para cada uno de nosotros. Vimos cómo el apóstol Pablo, el Señor le entregó a él los gentiles, como dice en Hechos 26. Te envío a los gentiles. Sabemos nosotros que Pablo era judío, tenía nacionalidad romana, porque era de Tarso, de Cilicia, que era una provincia que estaba bajo el imperio romano, y él como judío tenía encargo también por su pueblo, como lo vimos en los mensajes anteriores, por sus contemporáneos, por los de su nación. Sin embargo, el Señor allí lo envió a los gentiles. Pablo no servía de acuerdo a su gusto, aunque él quería. De hecho, miramos que incluso él deseaba muchas veces ir a Roma y no pudo. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo restringió. ¿Cómo podemos pensar nosotros que un hombre como Pablo, con tantas capacidades, un hombre espiritual, con dones, un hombre llamado directamente por Dios, a veces pensamos, ¿cómo Dios restringe a una persona así? Más bien pensamos que Dios debe dejarle libertad para que vaya a todos los lugares. Sin embargo, Dios siempre restringe. Muchas veces nosotros no sabemos discernir este asunto y pensamos que tal hermano o tal hermana, no, este hermano debe hacer esto, este hermano debe ser el que nos lidera, este hermano debe ir aquí, debe ir allá, o esta hermana o este hermano. Hermanos, Dios le ha dado a cada uno una porción. Entonces, miremos nuevamente el versículo que hemos leído en Hechos capítulo 16, donde el Espíritu Santo, dice aquí que el Espíritu Santo les impidió. Amén. Dice, cuando llegaron, el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Versículos
8 en adelante. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto es Hechos 16, del 7 al 10. Hermanos, el Espíritu Santo impidió. A veces uno no entiende cómo el Espíritu Santo impide a alguien predicar el Evangelio. Pero hermanos, necesitamos ser sensibles, estar en el Espíritu para poder entender las restricciones de Dios. Estar bajo esa restricción, hermanos, es ser precavidos en nuestro hablar. Es no hablar nuestras propias palabras. El Señor Jesús no habló sus propias palabras. Él es el mejor ejemplo de una vida restringida y guiada por el mismo Dios. Él enseñaba y él expresaba y glorificaba al Padre. Nunca habló sus propias palabras, sino lo que el Padre le daba que hablase, él lo hablaba. Por eso nosotros, hermanos, no debemos ser vanagloriosos, sino humildes, sencillos, no hablar nuestra propia verdad, sino hablar la palabra que el Señor nos está transmitiendo, la palabra profética. Muchas veces nosotros decimos: hermano, pero yo también oro, yo también recibo de Dios iluminación. Y es muy triste ver cómo muchos siervos de Dios hoy se han distanciado de la palabra profética, porque están aferrados a sus propias verdades y a sus propias revelaciones, a lo que aprendieron hace muchos años. Pero el Señor hoy nos insta a que seamos obedientes y seamos sencillos. Un ministro es sencillo, un ministro es obediente. Debemos ser obedientes para seguir la dirección de Dios y decir amén. Solo así seremos bendecidos. Estar bajo la restricción de Dios es no enfocarse en nuestra propia obra, sino buscar la paz de Dios en nuestro corazón. Es servir en una unión orgánica y en coordinación y en comunión con los demás hermanos y en compañerismo. Miremos en 2 Corintios capítulo 2, cuando Pablo llegó a Troas. Dice él que él no encontró allí a Tito. 2 Corintios 2, 12 y 13. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Señor Jesús. Hermanos, miremos aquí que Pablo no encontró a Tito, no halló reposo en su corazón, mostrándonos, hermanos, que estar bajo la restricción de Dios no es actuar de manera independiente, de manera individual, haciendo lo que nosotros queremos hacer. No, el Señor nos ha colocado bajo autoridad y debemos ser humildes, sencillos, actuar en comunión, en coordinación y en compañerismo. No nos acostumbremos a hacer las cosas solos, a actuar de nuestra propia cuenta. Señor Jesús, cuando Pablo obedeció el sentir interior, miremos más adelante el versículo 14 de 2 Corintios 2 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Hermanos, el triunfo lo vamos a obtener cuando nos sometemos a la restricción de Dios. Ese es el triunfo. Ahí está la victoria. Y cuando somos obedientes al Señor, nuestra obediencia
sube como olor grato al Señor. Contrario sucede cuando actuamos de nuestra propia cuenta. Lo que hacemos es daño. Lo que causamos es malestar, retroceso, pérdida. Pero el Señor desea que actuemos bajo su restricción. Es por eso que el Señor levanta muchas veces circunstancias entre nosotros en nuestra vida familiar, en nuestra vida secular. ¿Para qué? Para moldearnos, para quebrantarnos, para quebrar ese individualismo, para quebrar esa vanidad y ese orgullo que muchas veces nosotros tenemos simplemente porque pensamos por tener mucho tiempo en la iglesia, por conocer, por entender, por saber explicar y definir tantas cosas bíblicas. A veces nos volvemos independientes de Dios. Pero el Señor nos está llamando a que dependamos de Él, a que nos humillemos bajo su poderosa mano. Cuando estamos bajo la restricción de Dios, no nos desanimamos por esas situaciones y por esas presiones que el Señor nos coloca. En 2 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo dice que cuando llegó a Macedonia, él sufrió, él fue tratado, él no tuvo reposo en su corazón. Señor Jesús, dice 7:5, fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos dio consuelo con la venida de Tito. Nuevamente vemos aquí cómo Pablo amaba el estar en coordinación, en comunión con los demás obreros, preocupado por sus compañeros de milicia, no preocupado por ganar más, por abarcar más, por ser el que más ha predicado, por gloriarse de todo lo que ha ganado, de todo lo que ha hecho. Esto sí lo hice yo vine aquí, yo hice, yo avancé, yo gané este municipio, yo gané esta ciudad, la obra cuando yo estoy sí funciona. No, Pablo amaba estar en comunión y en coordinación. Y vemos aquí que él fue atribulado, fue presionado por dentro y por fuera. Sin embargo, hermanos, él recibió de Dios la consolación. Porque cuando nosotros estamos bajo la mano de Dios, Él mismo nos consuela, Él mismo nos sustenta. No es momento de desistir, no es momento de desmayar, es momento de alzar nuestra mirada y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es momento de dejar nuestra independencia y nuestras propias obras y volvernos al Señor y luchar por la iglesia. La iglesia en Medellín necesita que todos y cada uno de nosotros trabajemos de manera unánime, sometidos bajo la restricción de Dios, para que así el poder de Dios pueda acompañar todo lo que hacemos y haya bendición en la iglesia. Solo cuando estamos bajo la mano de Dios, humillados, Él es el que se encarga de hacer la obra por nosotros. Por eso, hermanos, no actuemos como querramos nosotros. No actuemos hablando mal de los demás hermanos. Tal vez usted sabe hacer un servicio mejor que yo, pero Dios me ha puesto en el cuerpo y me ha dado la porción de hacer ese servicio. No puedo yo entonces denigrar de mi hermano. Señor Jesús, Él en Romanos capítulo 12, el Señor nos enseña que actuar bajo la restricción de Dios es entender que somos un cuerpo. El cuerpo requiere coordinación. El cuerpo requiere comunión
y el cuerpo requiere ejecución. En el cuerpo no hay independencia. Muchas veces tenemos la comunión y la coordinación, pero no hay la ejecución. A veces vamos y buscamos comunión con los hermanos y los hermanos nos dan la comunión y coordinamos, pero luego yo resulto haciendo las cosas como yo las creo que se deben hacer. Entonces, ¿para qué busco la comunión si no voy a actuar bajo la coordinación? Y mucho menos ejecuto las cosas como se había planeado. Si buscamos comunión, debemos actuar también bajo coordinación. Entonces, no puedo ser en el cuerpo individual. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí el Señor nos habla de la medida, de la capacidad de cada miembro. Cuán hermoso es que nosotros podamos servir cada uno de acuerdo a nuestra medida. Así no habrá ofensas entre los hermanos. Si yo sirvo como vimos la semana pasada, con el que va a mi lado, con el que va atrás, con el que va al frente. Si yo voy atrás, no quiere decir que yo sea menos y que deba entonces quedarme quieto. No, yo debo avanzar. Todos tenemos que avanzar juntos como un batallón. Está la primera línea, la segunda línea, la retaguardia, flanco izquierdo, flanco derecho. Todos, hermanos, tenemos que andar como un ejército. Eso es lo que el Señor desea hoy. Está perfeccionando un ejército para que podamos avanzar. Porque un ejército necesita coordinación, comunión y ejecución. Cada operación se ejecuta de manera coordinada. Está la avanzada, los que van abriendo el espacio. Luego viene ya la primera línea, luego las otras líneas, pero todo en coordinación con un solo objetivo. ¿Cuánta bendición hemos perdido nosotros por ser independientes? El ser independientes puede traernos cáncer, puede dañar, hermanos. El cáncer es una enfermedad en el cuerpo donde las células se reproducen sin control, sin restricción. Cuando el cuerpo pierde su capacidad de equilibrarse, hay muchas células que se salen de control, ¿cierto? Y esto causa un estrés oxidativo en las células. Y estas células lo que hacen es multiplicarse y dañar otras células. Hermanos, eso es un cáncer, una reproducción sin control, sin restricción. Pero el Señor nos está trayendo la palabra. Esta palabra es salvación para nosotros. Por eso, hermanos, Él está restringiéndonos. Él nos ha colocado una porción a cada uno de nosotros, una medida. Sirvamos en esa medida. Sirvamos en esa porción. No busque la porción de otro. No desee lo que otro hace. Sirva en su porción. El Señor lo ha colocado en su casa, con su esposa o familias, en un sector. Sirva allí. Tal vez
estamos esperando tener otra función o posición para servir. No, Dios te ha dado una porción. Y si no cuidas tu porción, habrá pérdidas. Si no cuidamos nuestra familia, nuestro entorno, allí, al lado, con quien duermes, todos los días, si no hay paz allí, si no hay edificación mutua, si no hay soporte, si no hay ayuda idónea, si no hay respaldo allí, en esa primera porción, hay pérdidas. Con los hijos, con los hermanos del sector, en la reunión del grupo familiar. Qué hermosa área el Señor nos ha colocado en cada grupo familiar. Allí podemos servir en esa área, con los hermanos que están a nuestro lado. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos capacidad de tener nuestro propio grupo familiar, de multiplicarlos? Tenemos que trabajar para eso. Ese es el área que el Señor nos ha encargado inicialmente a todos nosotros. No debe haber ni un hermano de la iglesia que no esté en un grupo familiar. Y la meta es que todos como familia podamos tener grupos familiares y multiplicarlos. Esa es la meta. Pero debemos ser fieles en esa posición. No esté pensando, no, yo quiero ser aquel que hace tal cosa. No, yo quiero ser como el hermano tal, que el hermano hace esto, hace aquello. No, Dios te dio tu porción. Sé fiel, y si somos fieles, ahí hay bendición. Y si somos obedientes, seremos olor grato para el Señor. Entonces, la comunión y la coordinación son importantes. Hemos visto cómo el Señor nos ha traído a la iglesia en Medellín. Y hemos sido fortalecidos por la comunión de los hermanos, por el apoyo de los obreros. Nuestro hermano Edward Stanford, un obrero que nos apoya constantemente, que Dios le ha entregado esta porción de Antioquia y el eje cafetero, orientándonos, ayudándonos, perfeccionándonos, soportándonos. Y nosotros que estamos en cada ciudad debemos servir también. Si un hermano viene a esta ciudad y si no es enviado directamente por la obra, este hermano no es un obrero, simplemente es un hermano que llegó a la ciudad. ¿Y qué debemos hacer? Someternos a la comunión y a la coordinación de la ciudad, a los hermanos responsables y administradores de la ciudad. No podemos pensar que vamos a hacer las cosas como las hacíamos en la ciudad de donde veníamos, o como la hacían en tal lugar, en tal país, en tal ciudad. No, sometemos a la coordinación, a la comunión y servimos donde Dios nos coloque, aceptando con humildad el área que el Señor nos coloca. Si vamos a la obra, hay obreros que lideran las zonas. Debemos someternos a ellos. El Señor ha establecido obreros. Nos sometemos a los obreros con humildad, con sencillez, para que sea el Señor el que haga la obra. En la ciudad, nosotros, todos, servimos bajo la coordinación y la comunión de los hermanos responsables de la ciudad. Pero gracias al Señor por el cuerpo de Cristo. Es la manera perfecta que Dios nos ha entregado para servir. Es la manera perfecta que el Señor nos ha dado para ser perfeccionados. Muchos pensamos que estar bajo restricción es debilidad, ¿cierto? Y pensamos que la debilidad es algo malo. Pero Pablo nos enseñó aquí en 2 de Corintios 12, 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, estar bajo la restricción del Señor es ser fuerte. La fortaleza de un siervo consiste en estar
bajo la mano de Dios, bajo la restricción de Dios. Un siervo no debe actuar como el Todopoderoso, como la aplanadora, que va, hermano, y poniendo todo por debajo de ella. No. Tampoco como un tractor que avanza y avanza sin control. No. Todo requiere que actuemos bajo la mano poderosa de Dios y restringidos por el Espíritu Santo. No podemos buscar nuestra propia posición, escalar en la iglesia como si fuéramos un cohete, siempre buscando posición hacia arriba, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, pensemos cuánto tiempo el Señor, por diversas circunstancias, nos ha restringido. A pesar de que tenemos en nuestra juventud, estaba llena de capacidad, de intelectualidad, de deseo. Pero el Señor en su soberanía sabe cómo y cuándo restringirnos. ¿Para qué? No para que nos quedemos sentados. No, yo estoy restringido por el Señor, yo no hago nada porque estoy bajo la mano de Dios. No. Es para que seamos humildes y sirvamos en la porción que Dios nos ha dado. Seamos obedientes a esa porción. Aleluya. Entonces debemos considerar y reconocer que necesitamos al Señor, que no lo sabemos todos, que somos débiles y que, como Pablo, aunque tenía de qué gloriarse, era humilde. Pablo le dijo a los corintios: yo soy hebreo, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy formado en la escuela de Gamaliel, recibí palabras inefables, yo fui al tercer cielo. Pablo mostró todo su currículum. Sin embargo, todo esto él habló con humildad y dijo: si en algo he de gloriarme, no me voy a gloriar en que soy hebreo, no me voy a gloriar en que tengo tanta conocimiento, aunque él dijo: hablo como loco, soy entendido en muchas cosas, mucho más que todos ustedes. Sin embargo, él se humilló a sí mismo. ¿Cuánto más nosotros debemos aprender a servir bajo esta restricción del Señor con humildad y reconociendo, hermanos, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes? Cuando estemos en debilidad, clamemos al nombre del Señor, invoquemos al Señor de veras. Declaremos que lo necesitamos, que dependemos de Él. Invocar al Señor es admitir que somos débiles y que Él es fuerte. Aleluya, todos nosotros somos débiles, pero en Cristo nosotros somos fuertes. Oh Señor Jesús, Señor, debemos todos orar. Señor, te agradezco porque las circunstancias actuales me hacen ver mi vulnerabilidad y mi mortalidad. Por eso me vuelvo a ti, Señor. Mi querido Padre y amado Dios, reconozco que soy débil, me aferro a ti y me glorío en esta debilidad. Pues así tú puedes hacer que todas las cosas en mí, Señor Jesús, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Oh Señor Jesús, declaro que yo soy débil, pero tú eres fuerte, y por eso declaro que en ti yo soy fuerte. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, que el Señor haya alumbrado nuestro corazón y que podamos cada día anhelar esta bendición. Dios quiere tal ejército. Dios quiere que la iglesia en Medellín avance. El Señor quiere que todos nosotros estemos bajo su restricción en el área que el Dios nos ha colocado, en la porción que Él ha determinado para ti y para mí. No es para rendirnos, no es para quedarnos quietos. Él no nos restringe para eso. Tal vez algunas circunstancias, el Señor a algunos los dejará quietos por un tiempo, pero quieto en cuanto a la obra, pero
no quieto en cuanto al trabajar de Dios en su corazón, porque el Señor siempre debemos permitir que Él siga trabajando en nosotros. A veces es momento de dejar de hacer muchas cosas a lo loco, más bien buscar la dirección del Señor reposadamente y decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Como dijo Saulo cuando cayó de rodillas, doblegado, dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa debe ser nuestra actitud. De rodillas, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Restringe mi andar, restringe mi vivir y ayúdame a ser sensible a esa restricción para que haya bendición en todo lo que hagamos. Jesucristo es el Señor. Amén.